En las calles adormecidas de Madrid, cuando el frío de la madrugada se aferra a los adoquines y una neblina plateada envuelve las farolas, existe un refugio. Un pequeño local donde el aroma a pan recién horneado y café caliente desafía la crudeza del exterior. Allí, cada día, antes de que el mundo despierte, se repite un encuentro silencioso. Una joven llega con la mirada cargada de sueño y el eco de la fábrica ya gravitando sobre sus hombros. Sus monedas, contadas con precisión milimétrica, apenas alcanzan para lo esencial. Pero hay algo más, un pequeño misterio que se hornea en la intimidad de la madrugada. Un detalle dulce y superfluo que siempre termina en su bolsa, acompañando su modesto desayuno. Él lo llama casualidad, un sobrante del día anterior. Pero tras el mostrador, entre el vapor de los hornos y su sonrisa amable, se esconde una verdad distinta. Una verdad hecha de harina, azúcar y una bondad tan discreta que podría pasar completamente desapercibida. Esta es la historia de esos amaneceres grises y del secreto que los iluminó. El alba en Madrid vestía un manto húmedo y plateado que rezumaba melancolía. Las farolas, todavía encendidas, proyectaban círculos de luz anaranjada sobre los adoquines mojados, creando un juego de sombras que parecía devorar la soledad de quienes se aventuraban a esas horas. Eran las 6:15 de una mañana de octubre de 2018, y el barrio de Tetuán respiraba con la lentitud de quien aún sueña. En esa quietud casi sobrenatural, solo el rumor lejano de un camión de la basura o el fugaz paso de algún taxi noctámbulo rompían el silencio. El frío era el de un otoño que empezaba a enseñar los dientes, un frío que se colaba por las solapas de los abrigos y helaba las puntas de los dedos. En medio de esa penumbra urbana, una figura menuda y conocida avanzaba con paso rápido y decidido. Clara Gutiérrez Ruiz, de 28 años, caminaba con las manos hundidas en los bolsillos de su vieja gabardina, la cabeza ligeramente agachada como si con ese gesto pudiera esquivar tanto la humedad como la mirada del mundo. Su melena castaña, rebelde y con ondas naturales, estaba recogida en un moño bajo que más parecía una ocurrencia tardía que un peinado elaborado. Bajo sus ojos, unas ojeras leves, pero persistentes, contaban la historia de jornadas interminables y sueños acortados. A sus espaldas quedaba el pequeño estudio que compartía con otra compañera de fábrica, un espacio mínimo donde el silencio era un lujo y el descanso, una mercancía escasa. Su destino, como cada mañana, era la fábrica de confecciones textiles Costura Moderna, un edificio gris y impersonal que devoraba horas y sueños a partes iguales. Pero antes, siempre antes, existía una parada obligatoria, un respiro cálido en la fría rutina. La panadería, la madrugada dulce, aparecía al doblar la esquina como un faro en la noche. Desde el exterior se adivinaba su calor a través de los cristales empañados que dibujaban cortinas de vapor contra el frío de la calle. Clara empujó la puerta y el sonido del campanillo de latón fue inmediatamente ahogado por una ola de aromas que era un bálsamo para el alma. El olor profundo y terroso del café recién filtrado se mezclaba con la dulzura almibarada de la vainilla y el aroma incomparable del pan horneado hace apenas minutos. Era un lugar pequeño, de mostrador de madera oscura desgastada por el uso y estanterías repletas de barras crujientes, magdalenas con su pirámide de azúcar y bollos de 1000 formas. En el ambiente flotaba una sensación de intimidad, de refugio, como si el local fuera un ser vivo que abrazaba a quienes entraban. Al otro lado del mostrador, Daniel Morales Castillo, de 26 años, movía con una coreografía aprendida y eficiente. Su cuerpo, fuerte por el constante acarreo de sacos de harina, se movía con una gracia sorprendente entre bandejas y hornos. Llevaba un delantal de lienzo blanco que era un mapa de sus batallas matutinas. Manchas de harina, salpicaduras de masa madre, alguna huella digital de mantequilla. Sus manos, grandes y fuertes, estaban siempre enharinadas, como si el polvo blanco fuera una segunda piel. Al ver entrar a Clara, su rostro se iluminó con una sonrisa amplia y genuina,
una sonrisa que le nacía de los ojos y que parecía capaz de calentar hasta el corazón más helado. «Buenos días, Clara. ¿El mismo de siempre?», preguntó con una voz serena, un tono bajo que se fundía perfectamente con la calma del lugar. Clara asintió con una leve sonrisa, casi tímida. Se acercó al mostrador y comenzó a sacar las monedas de un monedero pequeño y desgastado. Las fue colocando una a una sobre la madera, con un cuidado meticuloso, como si cada céntimo tuviera un peso específico en su economía. Eran las monedas justas para un café con leche y una barra de pan. No sobraba nada para un dulce, para un capricho. Esa era la aritmética precisa de su supervivencia. «Sí, por favor, Daniel». «Un café con leche y una barra», dijo su voz, un susurro que a veces se perdía entre el silbido suave de la máquina de café. Daniel asintió y se volvió para preparar el pedido, pero su mirada, rápida y discreta, captó el gesto de Clara al contar el dinero. No había tristeza en sus ojos, sino una determinación silenciosa, una dignidad férrea que le impedía mostrar cualquier signo de debilidad. Él había aprendido a leer ese lenguaje en las últimas semanas. Observaba cómo ella llegaba siempre a la misma hora, con la misma gabardina, con la misma expresión de cansancio sereno. Había deducido, sin necesidad de que ella dijera nada, que trabajaba en la fábrica textil de la calle siguiente, un lugar del que salían operarias con la misma mirada resignada al final del turno. Mientras calentaba la leche, Daniel recordó la primera vez que la vio. Fue hace casi 2 meses, un día particularmente frío. Ella había entrado tiritando, con las puntas del pelo húmedas por la niebla, y había pedido lo mínimo indispensable. Él, por inercia, por esa costumbre de la gente de servicio, le había ofrecido una magdalena que había quedado del día anterior. «Es de cortesía, nos sobró», había dicho con naturalidad. La sorpresa en los ojos de Clara, seguida de un agradecimiento tan profundo y sincero, le había conmovido de una manera extraña. No era la gratitud exagerada de quien recibe un lujo, sino la conmovedora aceptación de un pequeño alivio inesperado. Desde entonces, el gesto se había convertido en un ritual secreto. Daniel no esperaba a que sobrara nada. Cada madrugada, mientras amasaba la primera hornada, separaba un pequeño bollo de masa enriquecida con un toque de vainilla y una pizca generosa de azúcar. Lo horneaba aparte, en un rincón del horno, hasta que quedaba dorado y esponjoso, con un aroma que era pura felicidad. Era su bollito de vainilla extra. No era un sobrante, era un acto premeditado de bondad, una pequeña conspiración de harina y azúcar contra la grisura del amanecer. «Aquí tiene», dijo Daniel, colocando ante Clara la taza humeante de café con leche y la barra de pan metida en una bolsa de papel. Luego, con un movimiento que pretendía ser casual, abrió otra bolsa más pequeña que tenía al lado de la caja registradora. «Ah, y mire, de estos nos sobraron un par anoche. Tome uno, que a esta hora un poco de dulce no viene mal», añadió, deslizando la bolsita con el bollo dentro de la bolsa principal. Clara lo miró, y por un instante una chispa de incredulidad brilló en sus ojos cansados. Era la 5ª vez en lo que iba de semana. «No hace falta, Daniel, de verdad», empezó a decir, con esa dignidad que siempre la caracterizaba. «Vamos, es un sobrante, si no, lo tiraría». «¿Me haría un favor?», insistió él con su sonrisa más convincente, un gesto que no admitía réplica. Ella bajó la mirada hacia la bolsa, y una sonrisa leve, casi imperceptible, asomó a sus labios. Era un gesto de una ternura infinita. «Gracias. Es muy amable por parte de la casa». «No hay de qué. Que tenga un buen día en la fábrica», respondió Daniel, limpiándose las manos en el delantal. Clara asintió, agarró su desayuno y salió de la panadería, dejando atrás el calor por el frío de la calle. La puerta se cerró con un nuevo tintineo. Daniel la siguió con la mirada a través del cristal empañado. La vio caminar con paso rápido, desapareciendo en la niebla matutina como un fantasma cansado. Una sensación extraña, una mezcla de satisfacción y de una punzada de tristeza, se apoderó de él. ¿Por qué le importaba tanto esta cliente en particular? No era la única con dificultades,
pero había algo en la resiliencia silenciosa de Clara, en su timidez, que le llegaba al alma. Tal vez era porque en sus ojos veía reflejada una soledad que a él, rodeado de calor y de olores reconfortantes, le resultaba familiar en su propia vida fuera de la panadería. Mientras comenzaba a limpiar el mostrador, su mente no podía evitar recrear la escena. Recordaba el leve temblor de las manos de Clara al coger las monedas, la forma en que su mirada se perdía por un segundo en el vacío, como si cargara con un peso invisible. Él no era un romántico al uso, no se consideraba un soñador. Era un hombre práctico, de manos curtidas por la masa y el calor. Pero aquel pequeño acto, aquel secreto hecho de harina y azúcar, se había convertido en el momento más significativo de su día. Era su manera de decir, sin palabras, que alguien se había fijado, que alguien, en la inmensidad anónima de la ciudad, se preocupaba por endulzarle el camino. Al otro lado de la calle, Clara caminaba sintiendo el calor de la bolsa de papel contra su pecho. El bollo extra era un misterio agridulce. En un principio, había creído la excusa de los sobrantes, pero con el paso de los días empezó a notar patrones. El bollo siempre estaba templado, como recién salido del horno. Tenía un punto exacto de dulzura, una textura esponjosa que nunca coincidía con los productos que a veces veía realmente sobrar por la tarde. Una sospecha comenzó a germinar en su interior, una idea tan improbable que casi la descartaba por pudor. ¿Estaría haciéndolo a propósito? La idea le producía una vergüenza extraña, como si estuviera aceptando una caridad que no merecía, pero al mismo tiempo una oleada de calor la recorría. Era el único detalle innecesario, el único lujo en una vida medida al milímetro. Mientras mordisqueaba la barra de pan, sabía que más tarde, en su breve descanso de la fábrica, se guardaría el bollo para ese momento de paz. Sería su pequeño tesoro, su rayo de sol entre el ruido de las máquinas de coser. Mientras tanto, de vuelta en la madrugada dulce, Daniel sacaba una nueva bandeja de magdalenas del horno. El vapor se elevaba hacia el techo, cargado de promesas. Su padre, el dueño original de la panadería, siempre le decía que el pan honesto alimenta el cuerpo, pero un gesto amable alimenta el alma. Nunca había entendido del todo esa frase hasta ahora. Al mirar hacia la puerta por la que Clara había salido, supo que su día no sería el mismo hasta el amanecer siguiente, cuando el campanillo volviera a sonar y su ritual secreto pudiera repetirse. No era solo pan lo que horneaba en la quietud de la madrugada. Era esperanza, una esperanza pequeña, humilde y cubierta de azúcar glas que esperaba, sin atreverse a pedir nada a cambio, poder seguir iluminando tantos amaneceres grises como fuera necesario. La neblina se aferraba a los cristales de la panadería como una segunda cortina, empañando el mundo exterior y convirtiendo la madrugada dulce en una cápsula de luz y calor aislada del frío octubre madrileño. En el interior, el aroma era una entidad tangible, una mezcla profundamente arraigada de masa fermentada, café recién filtrado y el dulce y reconfortante perfume de la vainilla que impregnaba cada rincón. Daniel Morales Castillo, de 26 años, movía la espátula de madera sobre el mostrador con un ritmo hipnótico, espolvoreando nubes de harina que se posaban sobre los finos vellos de sus antebrazos y sobre su avental, ya salpicado de las huellas de una jornada que empezaba cuando la ciudad aún roncaba. Su cuerpo conocía cada movimiento de memoria, una coreografía perfeccionada en años de madrugones junto a su padre. Pero su mente, sin embargo, vagaba por un territorio menos familiar. Cada barrido de la espátula era un compás que marcaba la cuenta atrás. Pronto, el campanillo de la puerta sonaría. Pronto, ella aparecería. Clara Gutiérrez Ruiz, 28 años, avanzaba por la acera con la cabeza ligeramente gacha, no por tristeza, sino por la necesidad instintiva de guardar todo el calor posible dentro de la gabardina ligera, que poco podía hacer contra la humedad cortante del amanecer. Su melena castaña, recogida en un moño que empezaba a ceder, dejaba escapar mechones rebeldes que se pegaban a sus sienes. Bajo sus ojos, unas ojeras leves, como sombras de agua, delataban las largas horas en la fábrica Costura Moderna, un edificio gris y resonante que parecía succionar la luz del día.
En el bolsillo de su uniforme azul, ya planchado y listo para otra jornada interminable, sentía el peso familiar y modesto de las monedas. Las contaba mentalmente, una y otra vez, un mantra metálico que aseguraba el desayuno, un café con leche y una barra de pan. Nada más. El lujo era un concepto ajeno, una palabra que pertenecía a otras vidas. Al empujar la puerta de la panadería, el campanillo anunció su llegada, con un tintineo que a Daniel le sonó a partitura. El contraste entre el exterior gélido y la atmósfera envolvente del local le arrancó un leve suspiro involuntario, un pequeño vapor de alivio que se disipó de inmediato. Su mirada, cansada pero serena, se encontró con la de él tras el mostrador. «Buenos días, Daniel», murmuró, con una voz que era un hilo de sonido, casi devorado por el zumbido bajo de la máquina de café. «Buenos días, Clara. El mismo de siempre, ¿no?», respondió él, y su sonrisa fue como el encendido de una segunda lámpara en la estancia. Era una sonrisa ancha, genuina, que le llegaba a los ojos y creaba unas pequeñas arrugas de amabilidad en sus comisuras. Sus manos, grandes y fuertes, expertas en amasar y dar forma, se movieron con una eficiencia cariñosa, preparando el café y cogiendo la barra de pan más crujiente y dorada que había en la cesta. Mientras tanto, Clara desplegó las monedas sobre el mostrador de madera gastada. Las alineó con una precisión meticulosa, céntimo a céntimo, un pequeño tesoro de metal que representaba el esfuerzo de horas interminables junto a una máquina de coser. Observaba sus manos hacerlo, como si no le pertenecieran, sintiendo ese familiar rubor de pudor que siempre la embargaba en este momento. Daniel fingía no ver la ceremonia, ocupándose de la cafetera con una concentración exagerada, concediéndole la dignidad de su privacidad financiera. Era uno de sus muchos gestos silenciosos que ella, sin saberlo, apreciaba profundamente. «Ah, mira por dónde», dijo él en tono casual, casi para sí mismo, mientras abría una vitrina de pastelería que estaba casi vacía. «Parece que me he pasado con la masa de magdalena otra vez. Ha sobrado un bollito de vainilla. No va a durarme hasta esta tarde. Se pondría duro. ¿Te lo llevas?» «Va de cortesía». La frase era la misma, día tras día. Un guión que ambos conocían. Clara alzó la vista, y por un instante su mirada se clavó en la bandeja que Daniel sostenía. El bollo que tenía en la mano no estaba en una bandeja de sobras, estaba solo, sobre un pequeño papel de horno, y emanaba un tenue vapor que delataba su frescura. No había ningún otro resto alrededor. La vitrina reluciente, limpia y ordenada, desmentía la posibilidad de un exceso de producción. Su corazón dio un pequeño vuelco. La sospecha que llevaba días anidando en un rincón de su mente, esa idea tímida y casi descabellada, cobró fuerza. «Oh, no hace falta de verdad, no quiero que...» Y empezó a decir, el rubor de vergüenza subiéndole por el cuello. La caridad, por pequeña que fuera, le quemaba. Prefería la austeridad clara a la limosna encubierta. «Venga, por favor», insistió Daniel, y su voz tenía una nota de súplica genuina, como si ella le hiciera un favor a él al aceptarlo. «Es que si no, al final lo tendré que tirar. Y eso sí que es una pena». Metió el bollo en la bolsa de papel junto a la barra de pan, con un movimiento rápido y decidido que zanjaba cualquier further discusión. Sus dedos se rozaron por una fracción de segundo al pasarle la bolsa. Fue un contacto breve, casi imperceptible, pero para Clara fue como una descarga de ese calor que envolvía la panadería. Para Daniel, el leve tacto de sus yemas de los dedos, frías por el paseo, le recorrió el brazo como un eco persistente. «Gracias», musitó ella, cogiendo la bolsa que ahora pesaba mucho más que unos simples alimentos. Pesaba una incógnita. «Que tengas un buen día». «Tú también, Clara. Cuídate mucho». La vio salir, desapareciendo de nuevo en la neblina que se la tragó, como si nunca hubiera estado allí. La panadería pareció encogerse, volverse un poco más silenciosa, un poco menos brillante. Daniel se quedó mirando la puerta, su sonrisa desvaneciéndose lentamente para dar paso a una expresión pensativa. Aquel pequeño ritual matutino se había convertido en el eje de sus madrugadas. No era solo la belleza callada de Clara que la tenía, sino la entereza con la que cargaba su mundo.
La veía llegar cada día, con la misma puntualidad resignada, con la misma determinación silenciosa de quien sabe que el descanso es un lujo lejano. Y en su interior, algo se conmovía. Él, rodeado de la abundancia cálida del horno, de los aromas que prometían consuelo, no podía evitar sentir una punzada de culpa por su propia comodidad. Hornear ese bollo extra no era un acto de lástima, era un acto de reconocimiento. Era su manera torpe y secreta de decirle que la veía, que en la monotonía gris de su rutina, alguien notaba su presencia y quería añadir un punto de dulzura, aunque fuera ficticio, a su día. Del otro lado de la calle, Clara caminaba con la bolsa apretada contra el pecho. El calor del bollo atravesaba el papel y le calentaba las manos, y una parte de ella, la parte orgullosa y cansada, se debatía entre la incomodidad y una gratitud profunda y desarmante. Llegó a la parada del autobús y, resistiéndose solo un momento, abrió la bolsa. El aroma a vainilla fresca, cálida y reconfortante, se elevó como un espíritu benigno. No había ningún otro olor a producto pasado, a resto de jornada. Esto era nuevo, recién hecho, para ella. Cerró los ojos y dio un pequeño mordisco. La textura era perfecta, esponjosa y húmeda, con el azúcar glas derritiéndose en su lengua. Era el sabor más delicioso que había probado en mucho, mucho tiempo. No era solo un bollo, era un mensaje. Un mensaje en un código que todavía no se atrevía a descifrar por completo. ¿Era posible? ¿Podía ser que aquel panadero de sonrisa fácil y manos enharinadas estuviera horneando solo para ella, en la quietud de la madrugada, un acto de bondad que no exigía nada a cambio? Mientras el autobús se acercaba rugiendo, Clara guardó el resto del bollo con cuidado reverencial, como si fuera una reliquia. Lo salvaría para la pausa de las 10, para ese momento en la fría y ruidosa cafetería de la fábrica, donde el estruendo de las máquinas de coser solo callaba brevemente. Sería su pequeño secreto, su rayo de luz privado en medio del gris industrial. Un rayo de luz con sabor a vainilla y azúcar. De vuelta en la madrugada dulce, Daniel sumergió sus manos en un nuevo montón de masa. La amasó con una fuerza renovada, pensando en la expresión de Clara al recibir el bollo. Había notado hoy una chispa diferente en sus ojos, una curiosidad fugaz que había sustituido por un instante a la habitual resignación. Tal vez había ido demasiado lejos al ponerlo solo en el papel de horno. Tal vez ella estaba empezando a sospechar. La idea le produjo una ansiedad leve, pero también una emoción peculiar. Si lo sabía, si lo intuía, entonces el gesto dejaba de ser anónimo. Se convertía en un diálogo mudo y secreto, tejido con harina, azúcar y las miradas cruzadas sobre un mostrador de madera. El primer cliente habitual entró rompiendo el hechizo, saludando con energía matutina. Daniel respondió con su sonrisa profesional, pero una parte de su atención permaneció anclada a la puerta, a la neblina, a la silueta de Clara que se esfumaba. El resto de su jornada sería una larga espera. Una espera para que el campanillo volviera a sonar en otra madrugada, y su ritual de bondad discreta pudiera continuar, alimentando no solo el cuerpo de una mujer cansada, sino la frágil y naciente conexión entre dos soledades que encontraban, en el aroma del pan recién hecho, un lenguaje común. El frío de la mañana se colaba por los resquicios de la ventana del autobús, dibujando pequeños círculos de vaho en el cristal. Clara los observaba absorta, sintiendo el peso tibio del bollo de vainilla en su regazo, envuelto aún en el papel que conservaba el aroma de la panadería. Cada bache en el asfalto parecía marcar el compás de sus pensamientos, un torbellino de duda y una curiosidad dulce que le revolvía el estómago. No era solo hambre, era una inquietud que le nacía desde algún lugar profundo, un lugar que había permanecido adormecido bajo capas de cansancio y resignación. ¿Por qué lo haría? La pregunta resonaba en su mente con la persistencia del run-run del motor. Daniel no le debía nada. Eran dos extraños que se cruzaban en la penumbra del amanecer, intercambiando monedas por pan y unas palabras corteses. Nada más. Y sin embargo,
Aquel bollo extra, siempre perfecto, siempre recién hecho, desmentía esa simple transacción. Era un detalle que trascendía la cortesía profesional. Era personal. Un hombre a su lado tosió, rompiendo su ensimismamiento. Aferró la bolsa un poco más fuerte, protegiendo su tesoro. Decidió que no se lo comería aún. Guardaría ese pedazo de calidez para el momento más crudo de su jornada, para cuando el ruido de las máquinas de coser comenzara a taladrarle los sentidos y el frío del almacén se le hubiera instalado en los huesos. Sería su ancla, su pequeño secreto, un secreto que sabía a bondad y a harina tostada. La fábrica Costura Moderna era un leviatán de ladrillo y metal que se tragaba a cientos de personas cada mañana. Clara se fundió en el río de overoles azules que entraban por la gran verja, saludando con una leve inclinación de cabeza a alguna compañera de línea, pero sin entablar conversación. Su mundo dentro de aquellos muros era de silencios voluntarios y concentración forzada. Se colocó delante de su máquina, ajustó la aguja y comenzó su labor con movimientos automáticos, precisos. La aguja subía y bajaba con un clic-clac metálico y monótono, uniéndose al coro de otras 100 máquinas iguales, que llenaban la nave de un zumbido ensordecedor. Sus manos trabajaban con destreza, guiando las costuras por las telas, pero su mente no estaba allí. Vagaba por las calles vacías, se colaba por la puerta de la madrugada dulce y se detenía frente al mostrador, frente a la sonrisa fácil de Daniel y sus manos siempre enharinadas. ¿Habría hoy notado algo diferente en ella? Habría captado el titubeo en su voz cuando le dio las gracias. Se reprochó a sí misma por no haber dicho algo más, por no haberle devuelto una sonrisa un poco más amplia, un poco menos cansada. Pero el hábito de la timidez era una coraza difícil de romper. Temía que si indagaba, si insinuaba siquiera que sospechaba de su regalo diario, él pudiera sentirse incómodo, y el gesto, tan maravillosamente extraño, cesara. Prefería 1000 veces la duda a la certeza de perder ese único destello de luz en su rutina. A las 10 en punto sonó el timbre de la pausa. El estruendo de las máquinas cesó de golpe, dejando un silencio repentino que siempre sonaba a alivio y a vacío. Clara sacó su tesoro, desdobló el papel con cuidado, casi ceremonial. El aroma a vainilla, ya más tenue pero aún inconfundible, se elevó como un fantasma familiar en la fría cafetería de la fábrica. Las mujeres, a su alrededor, mordisqueaban bocadillos prácticos, rebanadas de tortilla fría o simplemente tomaban un café cargado. Nadie prestaba atención a su pequeño ritual. Dio un mordisco lento, saboreando cada miga, cada nota de azúcar. Hoy le supo a promesa, a posibilidad. Cerró los ojos por un instante, aislándose del murmullo de voces y del choque de tazas, y por un segundo, solo un segundo, se sintió especial. Alguien, en la inmensidad gris de la ciudad, hacía algo solo por ella. Mientras en la panadería, la jornada de Daniel entraba en su fase más intensa. La calma sagrada de la madrugada había dado paso al bullicio de la mañana. Vecinos apresurados, oficinistas con prisas, madres que compraban el pan para el desayuno de los niños. Daniel atendía con la eficiencia y la calidez que eran el sello de la madrugada dulce, pero su sonrisa, aunque genuina, era ahora un reflejo profesional. Su mente, como la de Clara, estaba anclada en otro momento, en el instante en que ella había cogido la bolsa y sus dedos habían rozado los suyos por una fracción de segundo. No había sido nada, un accidente, pero él había retirado la mano como si le hubiera quemado. ¿Lo habría notado ella? Se maldijo por su torpeza. Todo su plan, su pequeño secreto de harina y azúcar, se basaba en la discreción, en la naturalidad. Cualquier desliz podía delatar la intención que ardía detrás del gesto, una intención que empezaba a Chen Ren a sí mismo que iba mucho más allá de la simple compasión. «Daniel, ¿te queda algo de esa masa de brioche de ayer?», preguntó su ayudante, Miguel, desde el obrador. «No, hoy no sobró nada», respondió él casi de forma automática, y luego se mordió la lengua. Era la excusa que usaba cada día para Clara.
Decirla en voz alta, en otro contexto, le sonó a mentira gruesa, obscena. Miguel se encogió de hombros y siguió amasando. Daniel se volvió hacia la calle, ya iluminada por un sol pálido que luchaba por disipar la neblina. Se preguntó si Clara estaría en ese momento en la fábrica, si estaría comiendo el bollo. Se imaginó su expresión, esos ojos cansados iluminándose levemente con el primer bocado, y una oleada de calor le recorrió el pecho. Era una sensación peligrosa. Estaba invirtiendo demasiado en una mujer que apenas le dirigía la palabra, cuyo apellido desconocía, cuya vida era un misterio para él más allá de su hora de llegada y su destino posterior. ¿Y si tenía pareja? La idea fue como un balde de agua fría. Nunca había visto un anillo, pero eso no significaba nada. Clara era reservada, tímida. Su vida privada estaba, por fuerza, oculta a las miradas ajenas. El día transcurrió para ambos en una especie de limbo. Clara, sumergida en el zumbido constante y el movimiento repetitivo, encontraba su mente divagando cada vez que su concentración flaqueaba, regresando siempre al mismo punto: la panadería, el aroma, sus manos. Daniel, entre hornos calientes y clientes, luchaba por mantener su sonrisa de panadero amable mientras una tempestad de dudas y esperanzas silenciosas se agitaba en su interior. La ansiedad de que ella descubriera su secreto comenzaba a mezclarse con un deseo nuevo y audaz. El anhelo de que realmente lo descubriera, de que rompiera el hechizo del silencio y le preguntara, le sonriera, le diera una señal, por pequeña que fuera, de que su gesto no caía en el vacío, de que estaba tejiendo algo entre los dos. La tarde cayó sobre Madrid con un frío más intenso. Clara salió de la fábrica con el cuerpo dolorido y la mente exhausta, pero con un rescoldo de calidez persistente en el centro del pecho. Caminó hacia la parada del autobús con la cabeza baja, esquivando charcos que reflejaban las luces anaranjadas de los faroles. De repente, se detuvo en seco. En el escaparate de una pequeña tienda de telas vio un pañuelo. Era de un color azul profundo, casi nocturno, con pequeños puntos blancos bordados que parecían estrellas. Era simple, pero de una belleza callada y serena, y sin pensarlo, se imaginó a Daniel con él. Se lo imaginó quitándose el delantal al final de la jornada, con ese pañuelo anudado de manera informal alrededor del cuello, manchado quizás de una mota de harina rebelde. La imagen fue tan vívida, tan íntima, que sintió que se sonrojaba allí mismo, en medio de la acera. ¿De dónde había salido eso? Se apartó rápidamente del escaparate, confundida por su propia imaginación. Él era el panadero. Ella, la clienta, y sin embargo ese nada más empezaba a sentirse terriblemente insuficiente. Al mismo tiempo, Daniel cerraba la persiana metálica de la madrugada dulce. El local estaba en silencio. Solo el leve crepitar del horno que se enfriaba rompía la quietud. Recogió su chaqueta y, de camino a la puerta, se detuvo frente al mostrador. Allí, en ese mismo lugar, cada madrugada, Clara apoyaba sus monedas sudadas. Extendió la mano y tocó la madera desgastada, como si pudiera absorber el calor de ese instante fugaz que compartían. Mañana sería jueves. Jueves de bollo de vainilla. Pero ya no quería que fuera solo eso. La rutina, antes un consuelo, empezaba a sentirse como una prisión. Necesitaba un cambio, un riesgo, una palabra más, un «¿cómo estás?», que sonara a verdadera pregunta y no a un saludo vacío. Se preguntó, con el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas, si tendría el valor de dar ese paso. El miedo a asustarla, a romper el delicado equilibrio de su ritual, era inmenso, pero el deseo de conectar, de verdad, con la mujer de los ojos cansados y la dignidad silenciosa, era aún mayor. La noche envolvió la ciudad y ambos se acostaron con la misma imagen en la mente: el amanecer. Para Clara, la ansiedad se mezclaba con una expectativa que no sentía desde hacía años. Para Daniel, la determinación luchaba contra un nudo de nervios en el estómago. El ritual continuaría, pero algo había cambiado irrevocablemente en su dinámica silenciosa. El simple acto de hornear un bollo extra había abierto una puerta,
y ahora ambos se asomaban al umbral, temerosos y esperanzados, preguntándose qué había al otro lado. La neblina de la mañana siguiente ya no sería solo un telón de fondo para su encuentro, sino el escenario de una nueva y temblorosa posibilidad. La neblina de la mañana siguiente era más densa de lo habitual. Una manta húmeda y gris que envolvía las calles de Madrid y amortiguaba el sonido de los primeros transeúntes. Clara caminaba hacia la madrugada dulce con una sensación nueva anidada entre la fatiga y la rutina. No era solo la anticipación del café caliente o del bollo que suavizaría el amargo sabor de la jornada que se avecinaba. Era algo más, un cosquilleo de nerviosismo y esperanza que le hacía apretar el paso, sintiendo el frío de las monedas en el bolsillo de su abrigo como un recordatorio de la realidad, pero también de la pequeña fantasía que había empezado a construir. Mientras tanto, dentro de la panadería, Daniel movía las bandejas con una energía nerviosa que no era la suya. El aroma a masa horneada y café era el mismo de siempre, pero el aire parecía cargado de electricidad estática. Había llegado incluso más temprano, obsesionado con que el bollo de vainilla de hoy fuera perfecto. No solo en sabor, sino en forma, en presentación. Lo había espolvoreado con azúcar glass con una dedicación de joyero, pensando en sus ojos, en la posibilidad, hoy, de decir algo más. Las palabras que había ensayado mentalmente toda la noche ahora le sonaban torpes y forzadas. ¿Qué tal estás? Demasiado genérico. Hace frío, ¿verdad? Demasiado trivial. Se maldijo por su torpeza, secándose las manos enharinadas una y otra vez en el delantal, manchándolo aún más de blanco. El sonido del timbre de la puerta lo hizo sobresaltarse como un adolescente. Allí estaba ella, empujando la puerta con ese gesto cansado que le partía el corazón. El viento frío de la calle entró con ella, mezclándose con el calor del local. Clara se desabrochó el abrigo, y por un instante Daniel creyó ver en su cuello el destello azul del pañuelo que ella se había imaginado el día antes. Era solo una ilusión, un juego de sombras y deseos, pero le dio un punto de apoyo, una frágil valentía. «Buenos días, Clara», dijo, y su voz sonó un poco más grave de lo normal, un poco más intencional. «Buenos días, Daniel», respondió ella, y notó de inmediato la diferencia. No era el saludo habitual, rápido y funcional. Había una pausa, una ligera vacilación, que hizo que el aire a su alrededor se espesara. Se acercó al mostrador, evitando mirarlo directamente, y comenzó a sacar las monedas una a una, colocándolas sobre la madera desgastada que él había tocado la noche anterior con tanta nostalgia. «Lo de siempre, por favor», murmuró, alzando por fin la mirada. Sus ojos se encontraron, y en ese cruce algo cedió. Daniel sonrió, una sonrisa menos amplia que su sonrisa panadera habitual, pero infinitamente más profunda y verdadera. «Claro, lo de siempre. Aunque hoy hubo un pequeño imprevisto con el horno. Los bollos de vainilla están un poco más doraditos. Espero que no te importe», mintió. No había ningún imprevisto. Los bollos estaban exactamente como debían estar. Pero necesitaba una excusa, una razón para que ese bollo hoy fuera diferente, para llamar la atención sobre él, para iniciar una conversación que fuera más allá del intercambio de monedas por pan. Clara notó la mentira, no porque fuera mala, sino porque la intensidad con la que él la miraba delataba una verdad mucho mayor. Sintió una oleada de calor subirle por el cuello. «No, no me importa. Seguro que están deliciosos igual». Él asintió, agachándose para tomar una de las bandejas que acababa de sacar. Eligió el bollo que había decorado con esmero, lo colocó en una bolsa de papel junto con el pan normal, y luego, en un acto de audacia que le dejó las palmas sudorosas, añadió una magdalena pequeña con una gota de chocolate en el centro. «Toma, esto sí que sobró de ayer, para que pruebes algo nuevo». Era la primera vez que el gesto se duplicaba, la primera vez que la cortesía se convertía en algo tan evidentemente deliberado. Clara miró la bolsa, luego a él, y una sonrisa tímida, tan rara en ella en los últimos tiempos, asomó a sus labios. «Muchas gracias, Daniel, eres muy amable». «No es nada», dijo él,
Y luego, tragando saliva, añadió la frase que llevaba horas practicando. Oye, Clara, este frío no da tregua. Si algún día no tienes prisa, el café aquí está siempre caliente. Por si quieres tomártelo sentada un momento, en lugar de salir corriendo. El silencio que siguió fue denso, cargado de todas las cosas no dichas. Clara sintió cómo el mundo exterior, la fábrica, las monedas, la neblina, todo se desdibujaba por un instante. Le estaba ofreciendo un espacio, un momento, no caridad, sino compañía. Lo miró a los ojos y vio la vulnerabilidad allí, el miedo a ser rechazado, la esperanza temblorosa, y en lugar de asustarse, como él temía, se sintió reconocida. Vista de una manera en que nadie la veía desde hacía años. Tal vez el viernes, dijo, y su voz era apenas un hilo de sonido. El viernes salgo un poco antes de la fábrica. La sonrisa que iluminó el rostro de Daniel fue como el sol rompiendo through la neblina madrileña. El viernes, entonces, te guardo un sitio. Ella tomó la bolsa. Sus dedos rozaron los suyos por una fracción de segundo. Un contacto breve, eléctrico, que dejó en ambos una huella de calor. Hasta el viernes, murmuró, y salió a la calle fría, sintiendo que el bollo de vainilla que llevaba en la bolsa no era ni mucho menos lo más dulce que había ocurrido esa mañana. Daniel la vio marcharse y se apoyó contra el mostrador, con el corazón latiendo a un ritmo desbocado. Lo había hecho. Había roto el protocolo no escrito de su ritual, y ella no había huido. Había aceptado. El simple acto de hornear un bollo extra había sido al fin el puente hacia algo más. Los 2 días que separaban ese miércoles del viernes prometido se extendieron ante Clara y Daniel como una eternidad. Para Clara, las horas en la fábrica se volvieron aún más monótonas. El ruido de las máquinas, un zumbido constante que contrastaba con el susurro de la posibilidad que ahora resonaba en su mente. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Daniel, su sonrisa nerviosa, la oferta del café. Se preguntaba qué ponerse el viernes, una preocupación vanidosa que hacía tiempo no se permitía. Su uniforme de la fábrica olía a sudor y tela nueva, y la idea de presentarse ante él con ese olor la mortificaba. Gastó unas pocas monedas de su escaso presupuesto en un pequeño jabón con aroma a lavanda, y se lavó el pelo con especial cuidado la mañana del jueves, como un pequeño ritual de preparación. Daniel, por su parte, se convirtió en un torbellino de actividad nerviosa. Limpió el local de arriba abajo, aunque ya estaba impecable. Reorganizó las mesas una y otra vez, buscando la disposición perfecta, la que ofreciera la mayor intimidad sin parecer premeditada. Probó nuevas mezclas de café, buscando el tueste perfecto que pudiera impresionarla. Su padre, el dueño de la panadería, que usualmente solo aparecía por las tardes, notó su agitación. «¿Estás esperando a la reina de Inglaterra o qué, muchacho?», le dijo con una risa gruesa, viéndole pulir la misma máquina de café por tercera vez. Daniel se sonrojó. «No, papá. Es una clienta. Va a venir a tomar un café». Su padre lo miró con socarronería, leyendo en su hijo la verdad que no decía. «Ah, una clienta especial, con ojos cansados y que paga con monedas, ¿eh?». Daniel se quedó paralizado. ¿Tú lo sabías? Hombre, este local es pequeño. Yo me paso por aquí más de lo que crees. La he visto alguna madrugada. Y a ti, viéndola como un perdido». Se acercó y puso una mano callosa en su hombro. «Es buena chica, se le nota. Trabajadora. No la asustes, Daniel. Ve despacio». El consejo de su padre, en lugar de calmarlo, lo puso más nervioso. ¿Estaría yendo demasiado rápido? ¿La habría puesto en un aprieto? La duda se instaló en él, un gusano roedor que le hacía reconsiderar cada detalle. Llegó el viernes. Clara salió de la fábrica con el corazón en un puño. Había conseguido salir 15 minutos antes, tras una negociación tensa con el capataz. Corrió hacia el baño de empleados y se cambió apresuradamente. No tenía ropa especial, solo un jersey verde sencillo y unos vaqueros limpios, pero era suyo, no olía a trabajo.
Se recogió el cabello castaño con más cuidado del habitual, dejando algunos mechones sueltos que enmarcaran su rostro. Se miró en el pequeño espejo empañado y aspiró hondo. No se reconocía. Había un brillo en sus ojos que no era solo el reflejo de la luz fluorescente. Cuando llegó a la puerta de la madrugada dulce, la neblina de la tarde empezaba a caer de nuevo. A través del cristal, vio el local vacío, bañado en la luz cálida de las lámparas, y a Daniel, detrás del mostrador, con el delantal limpio mirando hacia la puerta con una expresión de esperanza tan intensa que le cortó la respiración. Dudó. El miedo la asaltó de repente. ¿Qué estaba haciendo? Esto no era lo suyo. Su mundo eran las máquinas de coser y el sonido de la fábrica, no las confiterías acogedoras y los panaderos de sonrisa fácil. Casi da media vuelta. Pero entonces él la vio. Sus ojos se encontraron a través del cristal y él sonrió. Una sonrisa que empezó con alivio y terminó con una bienvenida tan genuina que desarmó todas sus defensas. Empujó la puerta. El timbre sonó como un campanillo anunciando algo importante. «¿Has venido?», dijo Daniel, y su voz sonó ronca, cargada de emoción. «He venido», confirmó Clara, quedándose de pie en el centro del local, sintiéndose suddenly torpe y fuera de lugar. «Siéntate, por favor». «¿Dónde quieres?» «Aquí, junto a la ventana, o...» «La ventana está bien», dijo ella, y se dirigió a la mesa que él indicaba. Una pequeña mesa de madera con 2 sillas, alejada de la barra. Daniel desapareció detrás de la máquina de café y reapareció al momento con una taza humeante y un plato pequeño. En el plato no había un bollo de vainilla, sino una napolitana de chocolate perfecta, con el hojaldre dorado y el chocolate brillante. «Es nueva, de prueba. Quería que la probaras tú primero». Clara miró el detalle, mucho más personal y arriesgado que el bollo extra. Esto ya no podía disfrazarse de sobra. Era un regalo. Punto. «Daniel, esto es demasiado. No puedo...» «Por favor», lo interrumpió él, sentándose frente a ella, algo que nunca había hecho. «Es un gusto. Para mí. Ver si te gusta». Cedió. Tomó un pequeño bocado. El hojaldre se deshizo en su boca, mantecoso y crujiente, y el chocolate, amargo y dulce a la vez, fue una explosión de sabor. «Está increíble», dijo, y era la verdad. Él sonrió, relajándose un poco. «Me alegro». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. El ruido de la calle, el leve silbido de la máquina de café, el susurro de sus propias respiraciones. Habían roto el ritual, pero ahora tenían que construir algo nuevo desde cero, y ninguno sabía muy bien cómo. «Entonces, ¿trabajas en la textil de la calle Alcalá?», preguntó Daniel, buscando un hilo del que tirar. «Sí. Desde hace 3 años. Debe ser duro. El ruido, las horas. Lo es. Pero es un trabajo». Clara jugueteó con su taza. «¿Y tú? ¿Siempre has querido ser panadero?». Daniel se rió, un sonido cálido que llenó el espacio entre ellos. «Más o menos. Mi abuelo tenía una panadería en el pueblo. Yo crecí entre harina. Me gusta. El olor, el calor del horno, la gente que entra por las mañanas. Hay algo honesto en dar de comer a la gente». Fue la primera vez que Clara pensó en su trabajo no como una simple lucha, sino como algo con un propósito. Algo honesto. Él no solo veía su cansancio, veía su dignidad. Hablaron. Al principio con torpeza, con pausas largas, pero luego el flujo de palabras se fue suavizando. Ella le habló de su pueblo, de cómo vino a Madrid con su madre, ya fallecida, buscando una vida mejor. Él le habló de su familia, de las recetas de su abuela, de su sueño de tal vez abrir su propio local algún día, más pequeño, más íntimo. No era una conversación profunda, pero era real. Ya no había mostrador de por medio, ni prisa, ni monedas que contar. Solo 2 personas descubriéndose, capa a capa, como el hojaldre de la napolitana. Clara se olvidó del tiempo. Miró por la ventana y vio que había anochecido por completo. Las farolas se encendieron, iluminando la neblina que danzaba en la oscuridad. Se sintió a salvo, envuelta en el calor y el olor del lugar, en la compañía de este hombre que había visto su lucha y había respondido con dulzura, no con lástima. «Debo irme»,
dijo finalmente con genuino pesar. El último autobús. Claro, claro, dijo Daniel, levantándose también. No quiero que lo pierdas. Ella se puso el abrigo. Él la acompañó hasta la puerta. La calle fría lo recibió con una bocanada de aire helado que contrastaba brutalmente con el clima interior. Gracias, Daniel, por el café, por todo. Gracias a ti por venir, Clara. La miró a los ojos y el momento se cargó de nuevo de esa electricidad silenciosa. ¿Esto significa que el ritual matutino va a cambiar? Clara sonrió, una sonrisa franca y abierta que le iluminó toda la cara, borrando por un instante las sombras de cansancio. No lo sé. Tal vez ahora tengamos 2 rituales. Fue la cosa más atrevida que había dicho en su vida. Daniel sintió que el mundo se detenía. Asintió, sin poder disimular su felicidad. Me gusta eso. 2 rituales. Ella se volvió para marcharse, pero entonces se detuvo. Desde el bolsillo de su abrigo sacó algo pequeño, envuelto en un trozo de papel de estraza. Es para ti, no es nada, solo una tontería. Se lo puso en la mano y se marchó rápidamente, desapareciendo en la neblina antes de que él pudiera reaccionar. Daniel se quedó en la puerta con el paquete pequeño en la mano. Volvió al local con el corazón latiendo con fuerza. Bajo la luz cálida, desenvolvió el papel. Dentro había un pequeño llavero de tela, hecho a mano, con la forma de un bollito de vainilla, perfectamente cosido, con pequeños puntos de hilo blanco que imitaban el azúcar glass. Era tosco, hecho con los materiales que ella tenía a mano, probablemente en los descansos de la fábrica. Pero era la cosa más bonita que le habían regalado en toda su vida. Lo sostuvo en la palma de su mano, sintiendo el peso de cada puntada, el significado de cada hilo. Su gesto de bondad, ese bollo extra horneado en la quietud del amanecer, había sido devuelto. No con palabras, sino con algo hecho por sus manos, con su esfuerzo, con su historia. El círculo se había cerrado, y al hacerlo, había abierto un mundo completamente nuevo. Daniel se quedó allí, de pie en medio de la panadería silenciosa, con el llavero de tela reposando en su palma. Los detalles minuciosos de la costura, los pequeños puntos que imitaban el azúcar glass, le hablaban de horas robadas al descanso, de dedos ágiles trabajando bajo la tenue luz de la fábrica. No era un regalo comprado, era un trozo de su mundo, de su esfuerzo, entregado a él. La emoción le cerró la garganta, una oleada de calor que le nubló la vista por un instante. El gesto anónimo que había empezado en la soledad de su horno había encontrado un eco. Había sido reconocido y devuelto con la misma moneda de pura, auténtica humanidad. Aquella noche, cerrar la panadería fue un acto mecánico. Su mente y su corazón estaban en otra parte, siguiendo la silueta de Clara que se desvanecía en la niebla. El local, por primera vez, le pareció enormemente vacío sin su presencia. Al día siguiente, la madrugada llegó con una cualidad diferente. Daniel se movió entre las masas y el horno con una energía nerviosa, una anticipación que hacía que cada minuto hasta las 6:30 fuera una pequeña eternidad. Ya no se trataba solo del ritual, de la bondad discreta, se trataba de verla, de confirmar que lo sucedido la noche anterior no había sido un sueño inducido por el cansancio y el aroma del café. Cuando la puerta se abrió con el familiar tintineo, contuvo el aliento. Allí estaba Clara, con su mismo abrigo sencillo y el pelo recogido, pero algo en su rostro había cambiado. Las ojeras seguían allí, testigos de su dura rutina, pero sus ojos, al encontrarse con los de él, no se desviaron con la timidez de antes. Sustituyendo la habitual vergüenza, había una luz tranquila, un destello de complicidad que hizo que el corazón de Daniel diera un vuelco. «Buenos días, Daniel», dijo ella, y su voz sonó más firme. «Buenos días, Clara. ¿Lo de siempre?» «Por favor». Él preparó el café y la napolitana con una sonrisa que no podía contener. Pero cuando fue a coger uno de los bollos de vainilla del expositor, ella posó su mano suavemente sobre su muñeca. El contacto fue breve, un roce eléctrico que dejó una huella de calor en la piel de Daniel. «Hoy no, gracias. El bollo extra, quiero decir». Daniel se quedó paralizado, la mano en el aire.
Se había equivocado. Había sobrepasado algún límite al confesarle la verdad. 1 millón de dudas le asaltaron en una fracción de segundo. Es que ya no hace falta que finjas, Daniel, continuó Clara, con una sonrisa tímida pero segura. Ahora lo puedo pagar. Quiero pagarlo. La explicación fue un alivio tan grande que casi se ríe de su propio temor. Clara le contó que, tras su conversación, había reunido el valor para hablar con su supervisora en la fábrica. Le había mostrado algunos de los diseños de puntadas que hacía en secreto en sus ratos libres. La supervisora, impresionada por su habilidad, le había ofrecido un pequeño ascenso, un puesto en el área de control de calidad de los bordados, menos monótono y mejor pagado. No era una fortuna, pero significaba respirar un poco más al final del mes. Significaba no tener que contar las monedas con tanta angustia. Daniel sintió una oleada de orgullo tan intensa que por un momento le pareció que era él quien había recibido la buena noticia. Eso es maravilloso, Clara. Se merece mucho más. Mientras le entregaba el desayuno, sus dedos volvieron a rozarse, pero esta vez ninguno de los dos apartó la mano con rapidez. Permanecieron así, un instante eterno, transmitiendo a través de ese mínimo contacto todo lo que las palabras aún no podían expresar. El ritual matutino había mutado, había crecido. Ya no era un acto de caridad solitaria, sino el punto de encuentro de dos mundos que por fin comenzaban a orbitar el uno alrededor del otro. Clara se marchó a la fábrica con un nuevo brillo en los ojos, y Daniel se quedó mirando la puerta largo rato, después de que ella se hubiera ido, sabiendo que nada volvería a ser igual. Los días se convirtieron en semanas, y octubre dejó paso a un noviembre más crudo. Pero el frío de la calle ya no penetraba en la madrugada dulce con la misma intensidad. Los encuentros de la madrugada se mantuvieron, pero ahora a menudo se extendían unos minutos más, llenos de conversaciones sobre sus días, sus sueños, sus pequeñas victorias y frustraciones. Clara llegaba a veces con muestras de tela, mostrándole los complicados bordados que estaba aprendiendo. Daniel le enseñaba los secretos de la masa madre, dejándola amasar un pequeño trozo de pan bajo su atenta mirada. La panadería se convirtió en su santuario, un espacio neutral y cálido donde podían ser ellos mismos, sin las presiones del mundo exterior. Fue en una de esas tardes, un sábado en el que la panadería cerraba más temprano, cuando Daniel tomó una decisión. Clara estaba ayudándole a limpiar el mostrador, un gesto que se había vuelto natural. La luz del atardecer, anaranjada y débil, se colaba por el escaparate, bañando todo en un tono dorado. Clara, ¿recuerdas que te hablé de mi sueño? De tener un lugar más pequeño, más mío. Ella asintió, secándose las manos en el delantal prestado. Lo recuerdo, un sitio íntimo, con las recetas de tu abuela, pues he estado ahorrando. Y he visto un local pequeño, aquí a 2 calles. Está vacío, necesita trabajo, pero tiene potencial. Clara lo miró conteniendo la emoción. ¿En serio? Daniel, es fantástico. Sí, pero... Él respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. Pero no quiero hacerlo solo. Este local, la madrugada dulce, siempre será especial por lo que pasó aquí. Pero el nuevo... me gustaría que fuera nuestro. La palabra nuestro flotó en el aire entre ellos, cargada de un significado inmenso. Clara sintió que las lágrimas acudían a sus ojos, pero esta vez no eran de cansancio o tristeza, sino de una felicidad tan profunda que casi dolía. ¿Nuestro? Sí. Tú eres la persona más fuerte y talentosa que conozco. Sé que tu sueño no es trabajar siempre en la fábrica. He pensado... El local es pequeño, pero tendría una pequeña vitrina. Podríamos vender el pan, y tú podrías vender allí tus creaciones. Llaveros, tal vez muñequitos de tela, centros de mesa, lo que tú quieras. Sería La Madrugada Dulce y Costura, o otro nombre, el que tú elijas. Daniel le tendió la mano, y en su palma había una llave. No era la llave del local soñado, era la llave de la trastienda de la panadería actual. Te lo pido como socio, como amigo, como... se atrevió a decir, mirándola fijamente,
como la persona con la que quiero construir algo. No hace falta que me respondas ahora, piénsalo. Clara no necesitó pensarlo. Tomó la llave, cerró la mano alrededor de ella, sintiendo el metal frío contra su piel. Era más que una llave, era una llave que abría una puerta a un futuro que nunca se había atrevido a imaginar. No era un rescate, era una invitación a caminar a su lado, a unir sus sueños. Daniel, no hay nada que pensar. La respuesta es sí. Fue en ese momento, con la llave como testigo de su pacto, cuando el clima de la narrativa alcanzó su punto más intenso y emotivo. Daniel, movido por un impulso que venía creciendo desde la primera vez que la vio contar monedas con dignidad, se acercó. Ya no había mostrador que los separara. Con una ternura infinita le acarició la mejilla, apartando un mechón de su pelo castaño. Clara no retrocedió. Al contrario, se inclinó hacia su touch, cerrando los ojos. El beso fue lento, dulce, como el aroma de la vainilla que impregnaba el lugar. Sabía a pan recién hecho, a café compartido, a futuros posibles. Fue el clímax silencioso de todos aquellos amaneceres de miradas furtivas y gestos callados, la culminación de una conexión que se había tejido con la paciencia de la masa madre y la precisión de una puntada perfecta. En ese beso se selló todo lo no dicho, todas las barreras que habían caído, el viaje que habían emprendido desde la soledad compartida hasta esta complicidad absoluta. A partir de aquel día, la rutina cambió para siempre. Clara dejó la fábrica textil. Las largas jornadas fueron reemplazadas por el trabajo conjunto en el nuevo local, al que llamaron El Hilo Dorado, uniendo simbólicamente el oficio de él con el de ella. Ya no se veían solo al amanecer, construían su vida juntos durante todo el día. La pequeña vitrina del local se llenó de las delicadas creaciones de tela de Clara, que se vendían junto al pan de Daniel. La gente del barrio empezó a frecuentar el nuevo establecimiento, atraída por la calidez auténtica que desprendían sus dueños. Una mañana especialmente fría, con la niebla aferrándose a las ventanas como un recuerdo, Clara entró en El Hilo Dorado antes de abrir al público. Daniel estaba en la trastienda sacando una hornada de su especialidad, los bollitos de vainilla. El olor era el mismo de siempre, pero todo lo demás era nuevo, era mejor. Ella se acercó por detrás y lo abrazó, apoyando la mejilla en su espalda, sintiendo el calor de su cuerpo a través del algodón del avental. Él se giró y la rodeó con sus brazos, manchados de harina. «Te amo, Daniel Morales», susurró Clara, enterrando el rostro en su pecho. «Y yo te amo, Clara Gutiérrez. Eres el mejor regalo que me ha dado la madrugada». La historia del panadero, que guardaba el pan más fresco para la joven de las monedas justas, había encontrado su final perfecto. No fue un final con grandes dramatismos ni giros inesperados, sino con la quieta y profunda satisfacción de un amor construido sobre los cimientos sólidos de la bondad y el respeto mutuo. El bollo extra ya no era un secreto, sino el símbolo de un comienzo, el primer ladrillo de una vida compartida. La niebla de Madrid seguía llegando cada madrugada, pero dentro de El Hilo Dorado, el calor del horno y del cariño que habían construido juntos era suficiente para vencer al frío del mundo. Y así, en la tranquilidad de su pequeño paraíso, con el aroma del pan recién horneado envolviéndolos, supieron que, tras el amanecer más gris, siempre puede llegar la luz más cálida. La mañana era particularmente gélida, una de esas en las que el aliento se convertía en un pequeño fantasma blanco frente a la boca y la neblina se empeñaba en colarse por cada rendija de la puerta. Clara, ahora dueña de su tiempo, se encontraba dentro de El Hilo Dorado, observando cómo los primeros y tímidos rayos de sol intentaban disipar la bruma que cubría el barrio. Llevaba un suéter grueso de lana, uno de sus primeros diseños, tejido con la paciencia de las largas tardes de invierno. El local estaba en calma, sumido en ese silencio prometedor que precede a la apertura, un silencio que ya no era solitario, sino compartido y lleno de complicidad. Daniel estaba en la trastienda, su reino de harina y calor.
El horno reverberaba con un rumor bajo y constante, y el aire era tan denso y dulce que casi se podía morder. Clara se acercó a la puerta semiabierta y se quedó observándolo. Con la lengua entre los dientes, concentrado, daba los toques finales a una bandeja de bollitos de vainilla. Su brazo, fuerte y familiar, movía la brocha de mantequilla derretida con una precisión que a ella le parecía mágica. No era solo un panadero, era un artista que trabajaba con sus manos para crear pequeños consuelos, tal y como ella lo hacía con la tela y el hilo. Se deslizó dentro de la trastienda, el suelo de baldosas frío bajo sus pies descalzos. Se acercó por detrás y lo rodeó con sus brazos, apretando con suavidad, apoyando la mejilla en la tela áspera y cálida de su espalda. Él dejó escapar un pequeño suspiro de sorpresa, seguido de una risa baja y profunda que ella sintió vibrar contra su oído. «Hace frío. Deberías tener zapatos», murmuró él, sin volverse, continuando su tarea, pero relajándose contra su abrazo. «Tengo tu espalda para calentarme», respondió ella cerrando los ojos. El aroma que lo envolvía era su perfume favorito: harina tostada, levadura y el dulce inconfundible de la vainilla. Era el olor del hogar, un olor que antes solo asociaba a un fugaz consuelo matutino y que ahora era la esencia de su vida. Daniel terminó de barnizar el último bollito y se giró lentamente dentro de su abrazo para enfrentarla. Sus manos, enharinadas y tibias, acariciaron su rostro, dejando un rastro polvoriento en sus mejillas que a ambos les provocó una sonrisa. «Pareces un espantapájaros de la pastelería», bromeó él, limpiándole suavemente la harina con el pulgar. «Un espantapájaros muy feliz», corrigió ella, alzando la cara para mirarlo. En sus ojos ya no había rastro de las ojeras de antaño, ni de la sombra del cansancio perpetuo. Ahora brillaban con una luz tranquila, una paz que había germinado lentamente, como la masa madre que Daniel cuidaba con tanto esmero. «Te amo, Daniel Morales», susurró, y las palabras, aunque dichas 1000 veces, todavía conservaban la novedad y la emoción del primer día. Sabían a verdad incontestable, a promesa cumplida. «Eres el mejor regalo que me ha dado la madrugada», repitió él, la frase que se había convertido en su mantra personal, su pequeño juramento diario. La atrajo hacia sí y la besó. El beso sabía a café con leche y a futuro. Mientras abrían el local, colocando los panes recién horneados en la vitrina y alisando los delantales de los maniquíes que mostraban las creaciones de Clara, ella recordó la primera vez que había entrado en la madrugada dulce. La mujer que era entonces le parecía ahora una extraña, una figura fantasmagórica y cansada que contaba monedas con dedos entumecidos por el frío y la fatiga. Esa mujer nunca hubiera soñado con esto, con ser su propia jefa, con compartir su vida con un hombre que la miraba como si cada uno de sus panes hubiera horneado una estrella solo para ella. Los primeros clientes empezaron a llegar, atraídos por el calor y el aroma. Eran los mismos vecinos de siempre, pero la dinámica había cambiado. Ya no eran el panadero amable y la clienta tímida. Eran Daniel y Clara, los dueños de El Hilo Dorado, la pareja que había convertido un pequeño local en el corazón cálido del barrio. La señora Martínez, la misma que tantas mañanas había visto a Clara llegar con paso cansino, ahora charlaba con ella sobre patrones de costura mientras compraba su barra de pan. El viejo Andrés, que siempre se quejaba del tiempo, les traía a veces manzanas de su pequeño huerto para que hicieran tartas. La mañana transcurrió entre el run de la máquina de café, el tintineo de la campanilla de la puerta y el suave murmullo de las conversaciones. Clara se encontraba detrás del mostrador, arreglando un expositor de pañuelos de seda bordados, cuando una joven entró en el local. Iba con un abrigo demasiado fino para el frío, el pelo recogido de cualquier manera, y en sus ojos se podía ver esa expresión velada de cansancio y determinación que a Clara le resultaba tan familiar. La joven miró los precios de los pasteles y luego buscó algo en el bolsillo de su abrigo, con ese gesto discreto y un poco angustiado de quien cuenta mentalmente lo que puede gastar. Clara y Daniel se miraron. Fue un instante de comunicación perfecta,
un entendimiento que surgió de la memoria compartida de sus propias madrugadas. Sin mediar palabra, Daniel asintió casi imperceptiblemente. Con una sonrisa suave, Clara se acercó a la joven. «Buenos días. Hace mucho frío, ¿verdad? ¿Pruebas uno de nuestros bollitos de vainilla? Salen ahora mismo del horno», dijo, señalando la bandeja que Daniel acababa de sacar. La joven levantó la vista, un poco sorprendida por la amabilidad. «Oh, no, gracias. Solo voy a tomar un café, por favor. Pues justo hoy nos ha sobrado uno. Sería una lástima que se desperdiciara». «Va por cuenta de la casa para que entres en calor», insistió Clara, usando las palabras exactas, el mismo suave engaño que una vez le había tendido un puente hacia una vida nueva. Por un momento, la joven dudó, su dignidad luchando contra el evidente deseo de aceptar aquel pequeño lujo caliente y dulce. Finalmente, esbozó una sonrisa tímida. «Bueno, si es así, muchas gracias. Es muy amable». «Nada de amable», dijo Daniel, acercándose con el café y colocando el bollito en un plato pequeño. «Es solo pan. Para eso está hecho, para ser compartido». La joven se llevó el bollito a la boca y su expresión se transformó. Era el mismo asombro, el mismo destello de puro placer que Clara recordaba haber sentido tantas veces. Era más que azúcar y harina, era un momento de bondad inesperada, un respiro en la rutina. Al verla marcharse con un poco más de luz en los ojos, Clara sintió una profunda y serena satisfacción. El ciclo se completaba. El gesto silencioso de Daniel, aquel acto de amor hecho de harina y azúcar, no había terminado con ellos. Había echado raíces y ahora brotaba de nuevo, natural y espontáneo, como algo que siempre había pertenecido a ese lugar. No era caridad. Era una tradición de ternura, un secreto transmitido, la esencia misma de lo que el hilo dorado significaba. Al cerrar el local al mediodía, como solían hacer para tener una pausa tranquila para ellos, se sentaron en 2 taburetes junto al mostrador vacío. Compartieron una sopa caliente y, por supuesto, un trozo de pan recién hecho. Fuera, la neblina matutina se había disipado por completo, dejando pasar un sol pálido, pero persistente de invierno. «¿Recuerdas?», dijo Clara, mojando un pedazo de pan en su plato, «cuando creíste que ese secreto duraría para siempre». Daniel sonrió, con una chispa de picardía en la mirada. Era un secreto muy ruidoso. Olía demasiado bien como para que no se descubriera. «Fue el mejor secreto del mundo», susurró ella, tomando su mano sobre la madera del mostrador, ya limpia de harina. «Fue el principio de todo esto». «No», corrigió él con suavidad, entrelazando sus dedos con los de ella. «El principio fue una mujer valiente que entraba cada mañana con la cabeza alta, a pesar del cansancio, y que contaba sus monedas con una dignidad que me partía el corazón. Yo solo horneé un bollito. Tú horneaste esta vida para nosotros». Se quedaron en silencio, un silencio cómodo y pleno, mientras el sol de la tarde comenzaba a teñir de oro los bordes de las ventanas. El viaje que habían comenzado en la quietud de aquellos amaneceres grises había llegado a su destino, pero no era un final, sino un nuevo tipo de comienzo, uno construido sobre la certeza del amor y el respeto mutuo. La historia del panadero que guardaba el pan más fresco para la joven de las monedas justas se había convertido en la historia de 2 personas que juntas habían encontrado la manera de hornear su propia felicidad, caliente, dulce y siempre, siempre fresca. Y en el tranquilo calor de su pequeño paraíso, supieron que por muchas nieblas que llegaran a las calles de Madrid, ellos siempre tendrían su propio sol. No olvides suscribirte y darle like para más secretos como este.